Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Francia, el primer ministro recurre finalmente al artículo 49.3 de la Constitución, aunque solo en materia de ingresos. La medida busca forzar la aprobación de los presupuestos sin votación en la Asamblea Nacional. Sebastián Lecornu, recordemos, había prometido que no llegaría a tomar esta medida, que acabó con sus dos predecesores. En el marco de la creciente tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron denunció en el foro de Davos la guerra arancelaria de Washington y defendió la soberanía europea. Y precisamente la crisis con los europeos y la imposición de la Junta de Paz para Gaza marcan este primer aniversario del regreso de Donald Trump al despacho Oval. El presidente mantiene una aprobación de en torno al 40%, mientras en Minnesota se evidencia la oposición a la violencia del ICE. Les cuento que en economía vamos precisamente hasta Davos, la pequeña ciudad alpina de Suiza que acoge, como saben, anualmente este Foro Económico Mundial. Este año, como decíamos, Groenlandia y los deseos de Donald Trump de tomar control sobre esta isla del Ártico han tomado la agenda. Daniela Blandón nos cuenta más en minutos. Luego, en revista de prensa, analizamos la Junta de Paz, también que mencionábamos, para la gobernanza de Gaza, que ya tiene algunos nombres confirmados. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisamos por qué a Israel le molesta este plan de Donald Trump. Iniciamos este noticiero en Francia porque en el plano interno, el primer ministro Sebastián Lecornu ha recurrido finalmente al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos, aunque solo en lo referente al tema de los ingresos. Como decíamos, esta medida busca forzar la aprobación de la Ley de Finanzas sin votación parlamentaria, contrariamente a lo que, como decíamos en los titulares, había prometido Lecornu. Ahora, para ampliar lo que ha ocurrido en el recinto legislativo, conectamos con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Erika, cuéntanos, ha sido, digamos, un poco sorprendente, lo que ha acabado pasando en la Asamblea Nacional. Sí, en realidad no había suspenso, Rosa, todos sabíamos porque él lo anunció ayer que iba a aprobar por decreto este presupuesto. Sabíamos que primero la parte de ingresos, luego la parte de gastos y luego el voto total. Lo que fue inesperado fue el discurso de Lecornu, duró menos de 2 minutos después de un largo día en que hubo preguntas al gobierno y luego el análisis de 3 proyectos de ley. Él volvió a agradecer a los grupos políticos que permitieron aprobar el presupuesto de la Seguridad Social y luego dijo, sin embargo, con el presupuesto de la Nación no ha sido posible. Volvió además a culpar a los partidos políticos, las diferentes acciones de estos grupos políticos, los intereses que no permitieron llegar a un acuerdo parlamentario. Dijo, algún día van a tener que rendir cuentas frente a los franceses y frente a la historia, pero este país necesita un presupuesto, así que comprometo la responsabilidad de mi gobierno. Inmediatamente Yael Braun-Pivet, la presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que entonces el texto se da por aprobado, salvo que haya una moción de censura, y en realidad no hay una. Sabemos que hay 2, una de la extrema izquierda, la Francia Insumisa, y una de la extrema derecha de Agrupación Nacional, que van a ser discutidas el viernes por la mañana. Ya el Braun-Pivet, al salir de la Asamblea Nacional, dijo que ella estaba serena porque son 2 mociones de censura que vienen de los extremos. Dijo que no tienen la mayoría y además se cuenta con el compromiso del Partido Socialista de no censura. Ella dijo que estaba muy desilusionada por la discusión que había tenido lugar, que había girado mucho en torno a los impuestos, pero en realidad no se había avanzado. En todo caso, considera que este es un proyecto equilibrado y que en realidad le gustaría que se cambiaran las normas. La Asamblea Nacional dice, todos los otros países europeos logran acuerdos, aunque no haya mayoría, porque aquí en Francia no podemos avanzar. Conversamos también con una diputada ecologista, partido que va a votar la moción de censura, las 2 en realidad, pero van a comenzar por la Francia Insumisa y la van a votar ellos, los ecologistas y también los comunistas, lo han dicho. Ella dijo que en realidad ellos sí que habían estado, que la semana pasada, por ejemplo, habían discutido los aumentos de los impuestos a los más ricos. Sin embargo, los bancos del oficialismo estaban vacíos, así que no los culparan a ellos, que en realidad era que el poder en Francia estaba siendo cada vez más vertical, que la política de Emmanuel Macron era así, que la Quinta República, que nació en 1958, era vertical, pero que aún lo era aún más, decían ellos, con Emmanuel Macron.
Erika, pues así es, ¿no? Efectivamente, para lograr acuerdos hay que negociar y hacer concesiones. Bueno, seguiremos de aquí hasta el viernes lo que acaba sucediendo, si estas mociones triunfan o no. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Davos, a Suiza, donde avanza el Foro Económico Mundial en medio de las crecientes e inéditas tensiones entre los aliados occidentales. Esta noche Donald Trump publicó varios mensajes que le han enviado sus socios europeos en las últimas horas. Entre ellos, uno que le envió precisamente Emmanuel Macron, en que aplaudía su trabajo en Siria y Gaza, pero cuestionaba sus planes, evidentemente, para Groenlandia. De hecho, en su discurso en Davos, el presidente francés ha defendido la soberanía europea y ha denunciado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado precisamente con nuevos impuestos aduaneros a los países europeos que, como Francia, han enviado tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca. Escuchemos a Macron. Es claro que estamos llegando a un punto de inestabilidad y de desbalance, tanto de la perspectiva de seguridad y defensa y la economía. Miren la situación en la que estamos. Miren, un cambio hacia la autocracia en contra de la democracia, más violencia, más de 60 guerras en 2024, un récord absurdo que entiendo que algunas de ellas estaban arregladas. El conflicto se ha convertido en algo normalizado. Está expandiéndose al espacio, a lo digital, a lo informático, al comercio. Además, el cambio es un cambio hacia un mundo sin reglas. Seguimos hablando precisamente de esta disputa interna de la OTAN que marca la agenda. Porque, por un lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha insistido en que no va a abandonar Groenlandia, pero que espera que no haya que llegar al punto de activar el llamado bazooka comercial, la medida que, precisamente a instancias, ¿no?, de Emmanuel Macron, tiene sobre la mesa la Unión Europea para responder a las amenazas de Donald Trump. Mientras, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo no poder descartar la vía militar para defenderse de Estados Unidos, en teoría, su propio aliado. No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se descarta. Este líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo, pero debemos enfatizar que Groenlandia forma parte de la Alianza Occidental, la OTAN, y si se produce una mayor escalada, también tendrá consecuencias para todo el mundo exterior. En esta crisis, ¿no?, ahora alrededor de Groenlandia se enmarca, como saben, en esta forma de hacer política que ha marcado este año de segundo mandato de Donald Trump, con contundentes publicaciones en su red social Truth Social, con intervenciones de fuerza militar y con múltiples amenazas arancelarias para perseguir sus intereses. A continuación repasamos algunos, todos es imposible, de los momentos más destacados de estos 12 meses. Nuestra edad de oro apenas está empezando. El 20 de enero de 2025, Donald Trump, de vuelta a la Casa Blanca, prometió una edad de oro para Estados Unidos. Proyectó la expansión hacia Canadá y prometió de fomentar la paz. Así, el presidente impuso su estilo. Retiró a Estados Unidos de los principales organismos internacionales como la OMS y la UNESCO. Tomó el mando en el conflicto entre Israel y Hamas, intentando imponer su visión, la llamada Riviera de Medio Oriente, con un video generado por inteligencia artificial. A todo el mundo le gusta la idea de que Estados Unidos se apropie de este territorio y cree miles de puestos de trabajo. Y no quiero hacerme el tonto, pero la Riviera de Medio Oriente podría ser absolutamente maravillosa. Ucrania, otro conflicto que suscitó el interés de Trump. Ante el estancamiento de una guerra que prometió resolver en 24 horas, Donald Trump cambió de modo de acción. No dudó en criticar a su homólogo ucraniano durante una visita a la Casa Blanca. Debes estar más agradecido porque no tienes las cartas en la mano. La reunión con Vladimir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto fue considerada una ofensa para las potencias occidentales. Siempre he mantenido excelentes relaciones con el presidente Putin. Hemos tenido numerosas reuniones, a veces difíciles, a veces productivas. Nos ha molestado la campaña de desinformación rusa. Eso ha complicado un poco las cosas, pero él lo ha entendido. Pero las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos no se limitan a Europa. El presidente estadounidense multiplicó las declaraciones ofensivas contra los países de América Latina, en primer lugar contra Venezuela. Todo empezó con el pretexto
de la lucha contra el narcotráfico, atacando a embarcaciones que supuestamente transportaban droga a Estados Unidos. A principios de enero, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro reveló sus verdaderas motivaciones, el control del petróleo venezolano. Ahora su interés por Groenlandia preocupa a la comunidad internacional. Dejamos Estados Unidos, cambiamos de tema, vamos a Perú porque la oposición ahí avanza en la búsqueda de apoyos para hacer caer al presidente interino José Gerí con una moción de vacancia. El mandatario declaró anoche ya que se pone a disposición de la Fiscalía que le abrió una investigación preliminar por sus reuniones no oficiales con un empresario de China. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos actualiza sobre esta nueva crisis política desde Lima. El presidente interino de Perú, José Gerí, afronta su momento más difícil por el escándalo del Chifagate. El mandatario arrastra una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. Además, en el Congreso debe afrontar una moción de vacancia presidencial y 3 mociones de censura. El Parlamento aún no ha dado a conocer la fecha del inicio de los procesos, pero algunos congresistas han adelantado que prefieren optar por la censura. Indican que esa vía es mucho más rápida y solo se necesitarán 66 votos de los 130 legisladores, y tal como sucedió con Dina Boluarte, los aliados en el Congreso comienzan a retirarse. Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Gerí. En un comunicado, la agrupación política afirma que las reuniones del mandatario con empresarios chinos de dudosa reputación vulneran de forma grave los principios éticos y democráticos de transparencia que debe regir toda función pública. Por tanto, exigen su renuncia como un acto de responsabilidad política y moral frente al país. En medio de todo esto, Edwin de la Cruz, abogado de Xihuayán, ha revelado que el empresario chino y José Gerí se conocen desde el año 2024 y con el transcurrir de los meses se volvieron amigos. Este hecho enciende aún más las suspicacias de diversos sectores en que se habrían realizado reuniones clandestinas para conjurar tráficos de influencias. Bien, pendientes, ¿no?, de lo que acabe ocurriendo en Perú. Vamos a Medio Oriente porque en el campo diplomático Estados Unidos avanza en la imposición de la llamada Junta de Paz para Gaza, a la que ha invitado a Vladimir Putin y a Benjamin Netanyahu, entre otros. El rechazo de Francia precisamente a entrar a este grupo, ¿no?, que actuaría al margen de la ONU, ha desencadenado nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump al vino y al champán francés. Por otro lado, en el terreno, Israel derrumbó las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este. Donald Trump avanza en la conformación de la Junta de Paz para Gaza. Decenas de líderes mundiales recibieron la invitación para unirse al Consejo que debería encargarse, en principio, de monitorear la transición y la estabilidad en el enclave. La nómina de invitados marca una amplia variedad, desde el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping, hasta el ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hay países como Francia que no se vieron seducidos por la idea de plegarse a esta Junta de Paz. Ante la posibilidad del rechazo de París, Trump usó su advertencia predilecta, la suba de aranceles. ¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron que dijo que no se unirá a la Junta de la Paz? ¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, así que ya saben, no hay problema. Lo que haré es que si se muestran hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá, pero no tiene por qué unirse. Mientras se habla de paz y transición en Gaza, en Jerusalén Este, Israel demolió las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Un hecho celebrado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien estuvo presente en el derrumbe. Es un día histórico, un día festivo y muy importante para el control de Jerusalén. Durante años, estos simpatizantes del terrorismo estuvieron aquí. Hoy, estos simpatizantes del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que establecieron. La persecución de Israel contra la UNRWA data de hace tiempo, acusándola de colaborar con Hamas, impidiéndole su funcionamiento en Gaza, confiscando sus materiales y ahora arremetiendo contra sus instalaciones. Esto último considerado por la ONU como una violación del derecho internacional. Momento de la economía. Daniela Blandón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa.
Hoy ponemos la mirada, e imagino que lo haremos toda esta semana, en Davos, donde avanza un año más, quizás una de las citas económicas más importantes del mundo, ¿no? El Foro Económico Mundial. Claro que sí, y que empezó oficialmente el día de hoy. Y desde muy temprano el presidente de Estados Unidos ha ratificado en redes sociales que se mantiene firme en su intención de tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo dominado por Dinamarca. Pues la primera respuesta vino de la presidenta de la Comisión Europea. Primer principio, plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables. En segundo lugar, estamos trabajando en un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia. Trabajaremos con Groenlandia y Dinamarca mano a mano para ver cómo podemos apoyar aún más la economía y la infraestructura local. En tercer lugar, trabajaremos con Estados Unidos y todos los socios en una seguridad más amplia en el Ártico. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que también ya ha comparecido, ¿no?, en este foro, ha rechazado esta guerra arancelaria de Donald Trump, que ahora no va dirigida solo al tema de Groenlandia, sino también a Gaza. Claro, pues Donald Trump dijo que el vino y el champán francés se someterían a gravámenes del 200% si es que el gobierno galés no aceptaba unirse a esta iniciativa de paz que creó para Gaza. A lo que Emmanuel Macron le respondió que no se dejarán intimidar. Días antes el mandatario había usado la misma retórica con Francia y otros 7 países europeos que se oponen a su plan de controlar a Groenlandia. Desde Davos, sus más cercanos funcionarios han salido en su defensa. Lo que insto a todos los presentes a hacer es tomarse un respiro, respirar hondo y dejar que las cosas se desarrollen. Como dije el 2 de abril, lo peor que pueden hacer los países es intensificar sus tensiones contra Estados Unidos. Y en cuanto a su pregunta sobre los aranceles adicionales, lo que el presidente Trump amenaza respecto a Groenlandia es muy diferente a los demás acuerdos comerciales. Por lo tanto, insto a todos los países a que cumplan con sus acuerdos comerciales. Los hemos acordado y nos brindan una gran certeza. Rosa, al medio de este cruce de palabras, la Eurocámara aprobó suspender la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, firmado en julio, que debía surtir trámite la próxima semana. Este pacto justamente buscaba impedir aranceles agresivos de parte y parte en toda esta guerra arancelaria. Y que fue muy criticado, ¿no?, por varios países de la Unión Europea. Daniela, y lógicamente la presencia quizás más esperada en todo este contexto va a ser la de Donald Trump. Mañana a las 8 de la mañana, Bogotá, Lima y Quito está programado para hablar. Podrá ser muy común también verlo en reuniones de alto nivel al margen del encuentro de líderes económicos y políticos más grande del mundo. Pero en las calles, lo vemos en las imágenes, la bienvenida no fue tan calurosa. Una serie de protestas inusualmente concurridas ha estallado en un habitualmente apacible Davos. Durante su discurso del miércoles espera que ratifique sus planes sobre Groenlandia y ya veremos con qué más nos sorprende Donald Trump el día de mañana. Lo seguiremos sin lugar a dudas, y es que precisamente coincide, ¿no?, esta inauguración del Foro Económico Mundial con que se cumple un año desde que Donald Trump volvió a jurar el cargo de presidente. Y yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, finalmente, ¿cómo le ha ido a la economía, Daniela? ¿Cuáles son los números un poco? Bueno, internamente el presidente ha podido mostrar un crecimiento sostenido, todo hay que decirlo, y lo vemos también en este gráfico, con excepción del primer trimestre del año pasado, cuando la economía se contrajo en términos anuales. Vemos que ha habido trimestre a trimestre un buen crecimiento. La bolsa también ha tenido un muy buen comportamiento, ha marcado numerosos récords históricos. El índice Standard & Poor's, que es considerado por los analistas como el mejor termómetro de la economía, porque incluye a las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil, es decir, por valor en bolsa. Este índice ha subido casi un 15% en el último año. Bien, Daniela, y cuéntanos, ¿cómo han estado los precios para el consumidor estadounidense?
Bueno, Trump hizo campaña con la idea de reducir el costo de la vida, presentándose como un populista mientras servía papas fritas en el autoservicio de un McDonald's. Un año después, la inflación está persistentemente alta. No podemos decir que se disparó ni mucho menos, está en 2,7% anual. Él la recibió en 3% anual, por encima, eso sí, del 2% que desea la Reserva Federal. Y la clase trabajadora lo siente también en sus bolsillos. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos afirman que la actual administración ha afectado el costo de su vida, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Associated Press. Es que la disputa, ¿no?, con la Reserva Federal ha sido todo otro tema de este año, Daniela, que hemos ido siguiendo aquí, seguro que dará para más. Claro, no, si nos pusiéramos a mirar punto por punto de cada año, no, de cada mes del mandato de Trump, no terminaríamos nunca. Claro, necesitaríamos un año completo. Exacto. Daniela, ¿y cómo ha afectado esta estrategia arancelaria finalmente también a la economía? ¿Cuál es la valoración, digamos? Claro, durante todo el año el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles altísimos a diferentes países y sus políticas no están alineadas con sus proyectos. A veces sus advertencias se cumplen, otras veces no se cumplen, pero lo cierto es que sí es una muy buena arma de negociación, como lo vemos en el siguiente informe. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros. Hasta ahora, el presidente estadounidense utilizaba esta estrategia principalmente en el marco de enfrentamientos económicos. El sábado, en el contexto del litigio sobre Groenlandia, que enfrenta a Estados Unidos y Dinamarca, se utilizó explícitamente con fines políticos. Se materialicen o no, estas barreras comerciales se han convertido en uno de los medios de presión de la Casa Blanca, en particular cuando otros países, aliados como rivales, no se alinean con los intereses estadounidenses o con su estrategia diplomática. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México. Unos días más tarde, de Brasil, la Unión Europea, India y China. Se trata de aranceles del 10% sobre los productos chinos porque exportan fentanilo a México y Canadá. Según algunos analistas, la amenaza de aranceles adicionales es suficiente como instrumento de negociación política, una espiral considerada peligrosa. Estas iniciativas unilaterales cuestionan el orden internacional y la estabilidad. Nos encontramos en un punto álgido del intento de hegemonía estadounidense que se caracteriza por la agresividad, la violencia y un desprecio total por el derecho. Durante el último año, los aranceles inicialmente decididos por Donald Trump han sido suspendidos, reducidos o incluso anulados en varias ocasiones, ya sea porque desde el punto de vista de Donald Trump se había alcanzado el objetivo político o por razones económicas tras las fuertes caídas de los mercados estadounidenses y mundiales. Precisamente, cerremos hablando de los mercados estadounidenses y mundiales. ¿Cómo reaccionan estas bolsas? Bueno, los principales índices de Wall Street caen a mínimos de 3 semanas, con los inversionistas muy alarmados por las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump contra Europa. Esa aversión al riesgo catapultó el oro a nuevos máximos históricos, está por encima de los $4.700 la onza y hundió las acciones a nivel mundial. Vemos como en Europa la bolsa de Alemania cayó más del 1%, el día anterior también habían caído. Daniela, pues muchísimas gracias un día más por toda esta economía. La iremos siguiendo toda esta semana, como decíamos, con la mirada muy puesta en Davos. Por supuesto que sí, estaremos con la agenda muy repleta esta semana. Nosotros de momento vamos con revista de prensa. Patricio Peralta ya está listo en el estudio para traernos lo más destacado de la prensa internacional. Patricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? Tal y como avanzábamos en los sumarios, ¿no? Vamos a abrir esta crónica hablando de esta Junta de Paz que Donald Trump quiere imponer para gobernar, ¿no?, la Franja de Gaza. Tenemos novedades. Así es, y empezamos con un editorial de The Guardian que publica de Owen Jones, que señala que el destino del pueblo palestino ofrece una advertencia sobre el futuro de la humanidad. Y se refiere justamente a la conformación de esta Junta de Paz que va a gobernar a Gaza. Dice, esto no es paz, es neocolonialismo, señala el articulista. Y primero
por los nombres que van a integrar esta junta, que son los que hasta ahora se conocen, magnates de Israel, de Estados Unidos, Tony Blair, así como el yerno de Trump, Jared Kushner, que se jactó, por ejemplo, de las propiedades a las orillas de la costa de Gaza en su momento. El editorial apunta a que esta junta de paz es un intento por construir una alternativa a la ONU y que Gaza simplemente es el ensayo para lo que podría ocurrir en otros territorios. Ahora, Middle East Eye recoge la molestia que pues ha provocado esta junta a Israel. Expertos citados por este medio mencionan que traer nuevos actores internacionales a Gaza marcaría una derrota para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ya se opuso justamente a la composición de esta junta y sobre todo a la inclusión de Turquía y Qatar, que ellos recibieron la invitación del presidente estadounidense. Uno, porque Qatar acoge a los líderes de Hamas y Erdogan de Turquía ha elogiado también a Hamas de ser defensores o luchadores por la libertad. Al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, tampoco le parece una buena idea la conformación de esta junta de paz. Middle East Monitor recoge el pedido que hizo el lunes de cancelar este plan de Trump para la Franja de Gaza, insistiendo que lo ideal sería el desplazamiento forzado de los palestinos y el asentamiento de nuevos asentamientos israelíes. Dijo que el plan perjudica a Israel, sus intereses, lo que para Smotrich pues, sería lo ideal y debería ser revocado al decir que, cito, Gaza es nuestra. Con estas palabras, pues ha señalado Smotrich que perjudica justamente este plan de Donald Trump. Por último, el Haaretz publica que Israel ha bloqueado la entrada del comité de tecnócratas que gestionará Gaza en el territorio. A la par de esta junta de paz, pues hay este comité conformado por palestinos que estarán en el territorio. El medio explica que según el plan, este comité que debe estar en la Franja de Gaza, pues no ha podido entrar hasta el momento y dice que Egipto está trabajando con Estados Unidos para facilitar la entrada a finales de este mes. Y nuestra corresponsal precisamente en Jerusalén además nos reportaba que permanece cerrado, ¿no?, ese paso de Rafah, que ha habido múltiples violaciones del cese el fuego. Patricio, veremos cómo avanza esta cuestión. Mientras tanto, precisamente el rechazo, ¿no?, a las políticas, sobre todo internacionales, de Donald Trump está marcando el foro de Davos. Así es. Abrimos con The Times, que recoge sobre todo las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y que ha criticado justamente esta política de Estados Unidos a cargo de Trump, que advirtió en la conferencia de no aceptar un nuevo colonialismo estadounidense marcado por un mundo sin reglas, dijo el mandatario, en referencia a las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos de controlar Groenlandia y de implementar pues más aranceles a las potencias o más bien países que se oponen. Además, pidió tomar medidas inéditas contra Estados Unidos, llamó a restringir el mercado europeo a Estados Unidos si era necesario. El mandatario también francés resaltó que no se puede aceptar pasivamente la ley del más fuerte. Este discurso llega justo después de las publicaciones de las conversaciones que pues realizaron entre Macron, el presidente Emmanuel Macron, y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, con Donald Trump, que ya ha sido como muy, ha tomado costumbre, ¿no?, Donald Trump publicar estas conversaciones privadas. Vamos con El País de España, que informa que el dirigente francés proponía una cumbre del G7 después de Davos, a la que podría invitar al margen a los rusos, dice el mensaje. También incluye en esta invitación a Ucrania para tratar el futuro del país y también a los daneses para hablar justamente sobre Groenlandia. Le dice que está alineado sobre Siria y que pueden hacer grandes cosas en Irán, pero le pregunta, o más bien le cuestiona, que no entiende lo que está haciendo con Groenlandia. Mientras que Rutte le define como increíble lo que Trump ha conseguido en Siria y pues le expresa Rutte a Trump su convicción de encontrar un camino hacia adelante con respecto a Groenlandia. Habría que ver pues de qué se trata y cuál es este camino. Mientras la respuesta de Trump a todas estas conversaciones y discursos también llegaba con imágenes creadas con inteligencia artificial, que también las publica en su propia red social. Trump publicó dos imágenes, una de ellas justamente la que vemos ahora en pantalla, que está Donald Trump con una bandera estadounidense junto a Marco Rubio y su vicepresidente J.D. Vance y un cartel que dice territorio estadounidense del 2026. En otra foto está sentado en el despacho oval y un mapa de fondo en el que se puede ver los colores pintados de Estados Unidos, que no solo subrayan el territorio de Estados Unidos, sino también el de Canadá y también el de Venezuela ya como parte de su territorio.
Patricio, claro, es que no sabemos si Emmanuel Macron no entiende lo que Donald Trump quiere hacer en Groenlandia o si no lo quiere entender, porque esto está generando un panorama inédito, ¿no?, de crisis entre Bruselas y Washington. Así es, y tensiones justamente que siguen creciendo y que Le Monde las recoge. El Parlamento Europeo congeló la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea tras estas amenazas de más aranceles de Trump. Existe un acuerdo mayoritario de los grupos políticos a frenar justamente estas negociaciones mientras se dan este tipo de amenazas. El medio recoge algunas reacciones de los líderes políticos como Jordan Bardella, presidente o líder más bien de los patriotas en el Parlamento, que espera una respuesta contundente, dijo, de parte de la Unión Europea y que considera se debería activar el mecanismo anticoerción y que debe ser sin demora, es decir, inminente. Y por último, cerramos con El País, que recoge justamente lo dicho por Ursula von der Leyen, que aprovechó el momento para aseverar que Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia de Estados Unidos. Patricio, pues muchísimas gracias por acercarnos toda esta actualidad mediática de la jornada. Nos vemos aquí mañana. A ti, Rosa, ya nos vemos. Breve pausa, ya regresamos. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.